esencial al Classroom. ¿Qué? No, la subo al tiro. O debería estar arriba. ¿No la he subido, Estefan? A ver. A mí no me sale nada. Semana 27. Ah, lo subí en la tarde. Sí, lo subí. Ahora lo sigo, perfecto. Ya. Terminando la clase, lo subo, chicos, ¿ya? Ahora, la clase de hoy va a ser un poquito más rápido. ¿Cómo preguntaba el tío Estefano? ¿Por qué va a ser más rápida la clase de hoy? Excelente, si ponen atención, ¿eh? Correcto, como dice el compañero aquí, el día de mañana no. Byron, me corta toda la inspiración ahí teníamos en el... Ya. Chicos, tal como dice el compañero acá, lo que tenemos o lo que sucede es que el día de mañana no vamos a tener clases. Por lo tanto, como no vamos a tener clase mañana, vamos a tratar de pasar toda la materia hoy o la materia necesaria para que ustedes puedan llegar y hacer su pregunta esencial. Es por eso que vamos a omitir la actividad que había planeada para la clase de hoy. Había planeado un juego. Ahí está el material seguido. El bachillerato, sí, ahí acabo de subir todo. Acabo de subir la pregunta esencial y el material. Ahora, para la clase de hoy había planeado un jueguito, estaba planeado hacer un bachillerato que lo vamos a omitir por el tiempo que debemos usar para pasar toda la materia en la clase. Ahora, la clase de hoy, la clase de esta semana corresponde a la literatura. Y cuando hablamos de literatura, debemos comenzar nosotros preguntándonos cuál es la utilidad que tiene la literatura. ¿Para qué sirve la literatura? ¿Para qué creen ustedes que sirve la literatura? ¿O creen que sea útil para algo en la vida? ¿O encuentro que puede ser algo inútil? ¿Hay opiniones ahí o no? ¿Le encuentran alguna utilidad a leer? ¿O no le encuentran ninguna utilidad a leer? ¿No? ¿Hay miedo? ¿No hay miedo? Ya. La literatura, chicos, en parte, para hablar de su utilidad, vamos a pensar indagando ese término. ¿Qué es la utilidad? ¿Qué significa que algo sea útil? Primero, vamos a ir a lo más básico, que es la definición del diccionario, que dice que utilidad significa algo que nos da provecho, que nos da conveniencia, que es fruto de algo o que nosotros podemos sacar algo de eso. La utilidad en distintas materias tal vez es un poquito más fácil de ver que la utilidad en la literatura. Nosotros podemos ver fácilmente la utilidad de la geografía al decir, oye, la geografía es súper útil porque me enseña una noción sobre el espacio físico en el que vivimos, puedo saber de los países, del estado geopolítico que está viviendo ahora el mundo, si es que hay problemas en algún lugar, puedo entender por qué han nacido esos problemas, etcétera, etcétera. La química también es fácil de identificar. ¿Por qué? Porque, bueno, nos enseña a transformar la materia, a conocer los por qué suceden ciertas reacciones en el mundo físico. No, claro, nos enseña los procesos biológicos, la evolución, un montón de cosas que nosotros dijimos, oye, sí, química es útil por todas estas cosas. Y la literatura, que nosotros la tendemos a ver un poquito más de lado, se tiende a decir o a pensar que puede ser poco importante. Es común que este pensamiento nos invada, pero debemos pensar lo siguiente. Nuevamente, preguntarnos, ¿para qué nos sirve entonces y cuál sería la utilidad? En el primer punto, y el primer punto que hemos mencionado ya anteriormente en otras clases, es que nos ayuda con nuestro vocabulario. El vocabulario es extremadamente importante, chicos, no solo para comunicarnos en el día a día, sino también para pensar, para mover nuestras propias ideas dentro de la cabeza y para entender diferentes cosas. Ya sea que ustedes, bueno, el próximo año, espero que estén en segundo nivel medio, y más adelante ya, dependiendo de lo que elijan ir a la educación superior,
algún colegio de educación técnica, o sea cual sea la profesión que elijan, en algún momento se van a topar con un curso de perfeccionamiento, con una clase, con algo que sea más complicado de lo que normalmente ustedes manejan. Y ahí es donde, si es que no tienen un buen vocabulario, van a empezar a topar, ¿ya? Si llegan a una entrevista de trabajo y se quedan mudos y no saben qué decir, no saben cómo hablar, juega súper en contra, chicos. Aprender palabras es algo extremadamente útil en este mundo. No solo porque saber distintas palabras nos ayuda a poder comunicarnos mejor, sino porque saber decir distintas palabras nos ayuda también a formar mejores ideas propias. Nos ayuda a pensar de una forma más ordenada, nos ayuda a desarrollar la inteligencia y la capacidad de argumentación. Si usted quiere argumentar con una persona y no tiene las suficientes palabras o la suficiente capacidad cognitiva de formar un argumento viable, de formar un argumento inteligente, obviamente va a ser imposible que gane esa argumentación. Ampliar el vocabulario se puede hacer de un montón de formas, pero de un montón de formas. Ahora, las formas más simples de ampliar el vocabulario es leer y leer todo lo que se pueda, ¿ya? Leer bastante. Está demostrado que la mejor forma de expandir el vocabulario y también la forma más fácil de hacerlo es simplemente leer, ya sean libros, novelas, cuentos, artículos, periódicos o un blog por ahí, por allá que hayan encontrado que les guste leer de vez en cuando. Siempre va a estar usando palabras que usted no conoce, porque los escritores tienden a usar sinónimos para no repetir. Y usando esos sinónimos, incluyendo palabras nuevas, es cuando usted se las va a topar. Y va a decir, oye, esta palabra no la había escuchado, me gusta lo que significa, la tomamos y la adaptamos a nuestro propio vocabulario. Esto es algo súper importante y es el incorporar palabras nuevas, las palabras que usted va aprendiendo, tomarlas e incorporarlas de inmediato en su vocabulario o lo más rápido posible. ¿Por qué hay que hacer esto? Bueno, si usted se aprende una palabra y la deja de lado, se la va a olvidar. Si usted se aprende una palabra y la empieza a usar de inmediato, o se la enseña a algún amigo o algún familiar, bueno, poco a poco esa palabra se va a incluir en su vocabulario diario, se va a incluir en todas las palabras que usted conoce. Lo importante de esto es usar las palabras. Hay que ser aquí como los niños más pequeños. Los niños más pequeños, cuando aprenden una palabra nueva, sea la que sea, empiezan a usarla de inmediato y para todos, para todo. Sobre todo con las palabras malsonantes, ¿cierto? Todos los niños escuchan una palabra mala por aquí, por allá, y la empiezan a usar al tiro, de inmediato y con todo. Hay que hacer eso. Obviamente, siendo más grandes, deben tener un poquito más de tino cuando usan las palabras, pero hay que incorporarlas de inmediato. Averiguar los sinónimos también es algo muy, muy, muy importante. Todas las palabras, chicos, que nosotros vamos a decir, todas las palabras que vamos a hablar, tienen sinónimos. Y esos sinónimos nos van a ayudar cuando estemos armando una idea, cuando estemos escribiendo un pequeño texto, para que nuestras palabras no se vean tan repetidas, para que nuestro texto no se vea tan fome y esté repitiendo lo mismo y lo mismo y lo mismo, ¿ya? Ayuda de sinónimos hay en Word. Cuando usted usa Word, le puede pedir a Word que le sugiera un sinónimo de cualquier palabra. Y el programa se lo va a sugerir. Los ayuda a no estar repitiendo la misma palabra una y otra vez. Lo otro que se puede hacer es ver la etimología de las palabras, donde se estudian las raíces de las mismas, de dónde vienen, qué significa. Y al saber qué significa una palabra, nosotros podemos intuir todos los otros significados. Por ejemplo, ¿cómo se llama cuando te da un tapón en la vena? Espera un momento. Sí, creo que era eso. Sí.
Ya. Sí, trombo, trombosis, que es el tapón de las venas, viene de trombo, esa palabra griega, que significa coágulo, ¿ya? Y el sufijo osis, que significa formación. Entonces, el saber que una palabra significa coágulo y la otra significa formación, bueno, simplemente las juntamos y podemos saber qué es la formación de un coágulo en la sangre. Así se usa la etimología. Hay personas que les gusta mucho esto. Hay que estar investigando constantemente cuáles son los significados de las palabras. Si usted sabe latín o alguna vez quiere aprender latín, yo estudié latín en la universidad, es difícil, es muy difícil, pero ahí en latín se ve la etimología mucho de todas las palabras. Casi todas las palabras del español, del francés, del italiano y del portugués vienen del latín. Entonces, si usted se sabe la raíz de una palabra en latín, puede intuir qué es esa palabra en todos esos idiomas. Es por eso que las personas que saben muchos idiomas estudian latín para aprender la etimología y que así les sea más fácil estudiar todos estos otros idiomas. Luego viene algo especial, que es nuestro gusto personal. Y aquí en el gusto personal es cuando leer una obra literaria empieza a darnos algo de gozo. ¿Ya? Cuando las ficciones narrativas nos entretienen, les encontramos esa utilidad divertida de despejarnos un rato, de relajarnos leyendo, de estar un poco más tranquilo haciendo esto, que es algo extremadamente útil. Ahora, vamos a ver también que el amigo Manuel Kant dijo lo siguiente. Dijo, la literatura es una función lúdica del espíritu, en la que el escritor juega con el lenguaje, creando imágenes para la creación de los lectores. Y esto de crear imágenes viene de la mano con la imaginación. La imaginación, chicos, no es algo que debamos dejar de lado porque ustedes van creciendo. Está ese mal concepto de la imaginación. La gente piensa que por ser más adulto, por ser más grande, tienen que olvidarse de la imaginación y hay que dejarla de lado. Y esto no puede ser así. No puede comer en la sala. Esto no puede ser así. ¿Por qué? La imaginación nos sirve en todos los aspectos de nuestra vida. Cuando somos más pequeños, sí, se usa mucho para jugar, se usa mucho para inventar historias entre los amigos. Pero cuando usted es adulto o cuando usted es más grande, más joven, la imaginación la va a usar para resolver problemas complejos. Sucedió algo con una máquina, no tiene las herramientas necesarias para arreglarlo, no sabe qué es lo que hay que hacer. Bueno, usted puede usar su imaginación para pensar distintas soluciones, imaginar distintas formas en las que puede arreglar ese problema y puede salir adelante. Para esto sirve la imaginación aquí en nuestro mundo laboral, en nuestro mundo común y corriente, en nuestra vida diaria. ¿Ya? Es el esfuerzo desplegado por los lectores para recrear estas ficciones que estamos leyendo. Y eso hace que las personas sean más creativas, que sean más lúdicas, y esto los lleva a destacar poco a poco. Finalmente, la literatura hace algo que es muy especial, ¿ya? Y hace algo que es tan especial que se ha tratado de que la literatura no lo haga. Lleva a crear una sociedad mucho más consciente y mucho más libre, ¿ya? Dicho en palabras autorizadas de Mario Vargas Llosa, el tipo dice lo siguiente. Dice que un pueblo contaminado de ficciones es más difícil de esclavizar que un pueblo aliterario o inculto. La literatura es enormemente útil porque es una fuente de insatisfacción permanente. Crea ciudadanos descontentos, inconformes, nos hace a veces más infelices, pero también nos hace mucho más libres. ¿Qué creen que quiere decir Mario Vargas Llosa aquí con estas frases, con esta cita?
¿Logran interpretarlo ahí? Lo que él nos quiere decir. Andan dormidos hoy. Ya. El estimado Mario Vargas Llosa, lo que dice aquí es que la gente que lee, la gente que se preocupa de estar averiguando cosas, de estar leyendo, termina cuestionando lo que nos dicen las autoridades, termina cuestionando lo que nos están diciendo en el general del mundo. Este cuestionamiento, obviamente, no nos deja ser tan felices, no nos deja ser tan olvidados de la realidad, pero, como dice el dicho popular, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Es súper importante poder darnos cuenta de lo que pasa a nuestro alrededor para poder realizar un juicio personal sobre lo que estamos haciendo. Miren, hace algunos años en Chile, hace hartos años en Chile, habían unas personas que se llamaban patrones de fondo. ¿Sabes lo que era un patrón de fondo, no? ¿Te lo explicaron en historia? Yo creo que sí, ¿eh? La época colonial. La época colonial. Ya. Había un tipo que era un patrón de fondo, que es muy diferente al jefe que tenemos hoy en día, ¿cierto? El jefe o el dueño de la fábrica de hoy en día nos puede dar ciertas órdenes que estén dentro de ciertos manuales. El patrón de fondo antes, cuando llegaba el día de las elecciones para ir a votar por el presidente, lo que hacía es que tomaba a todas las personas que trabajaban en su fondo, ¿ya? Los trabajadores, los empleados, las personas que limpiaban la casa, los que plantaban los frutos, los que recogían las paltas, todo, y los metía a un camión, a todos, ¿sí? A un camión, una micro. Atrás del camión, ¿cierto? Sueltos, las personas ahí llegaban más machucadas, y los llevaban al local de votación, ¿verdad? Donde tenían que votar por el próximo presidente. ¿Y qué pasaba ahí? El patrón de fondo le decía a todas estas personas que trabajaban para él: ustedes van a votar por tal candidato. Se bajaba la gente, votaba por el candidato que les decía el patrón de fondo, se subían e iban de nuevo a su casa. Ahora, ¿qué sucedería si el día de hoy un jefe le dice a la gente de la empresa: ustedes van a ir a votar y van a votar por este candidato que yo les digo? ¿Qué sucedería? ¿Usted lo haría? ¿Usted votaría por un candidato que le dice cualquier persona? No, dice el tío Estefano. Los que están en la casa. Probablemente, no, tampoco. Probablemente la gente antiguamente lo hacía para ver su trabajo, por eso hacía caso a Farol. Juan dice que no. Ya. El tío Estefano dice, claro, la gente lo hacía para cuidar el trabajo, pero no solamente lo hacía por eso. Como la gente que trabajaba en los fondos generalmente no tenía educación y había muchas personas que no sabían ni leer ni escribir, no tenían idea, pero no tenían idea qué significaba ir a votar por alguien. Tampoco les importaba, no lo cuestionaban. Decían, bueno, el patrón me dijo que hay que votar por Juanito, vamos a votar por Juanito. ¿Cierto? Y amarraban ahí a Juanito, y no les importaba nada. Ahora, el día de hoy ya la gente sabe lo que quiere un candidato. Ya la gente dice, oye, no, pues yo no voy a votar por él, porque yo voy a votar por la persona que yo creo que es el que va a hacer el mejor trabajo, sea el candidato que sea. De hecho, en estos años es ilegal ir a decirle a una persona por quién debe ir a votar. No se puede. Si tu jefe te dice, oye, tú tienes que votar por este, es algo completamente ilegal y puede enfrentar hasta problemas legales por hacerlo. Antiguamente esto no pasaba porque la gente no se cuestionaba, le daba lo mismo. Si el patrón de fondo le decía que votaran por alguien, ellos iban y votaban, no les importaba nada. ¿Por qué? Porque tampoco tenían la suficiente educación.
Y esto le convenía al patrón de fondo. Si llegaba alguien y le decía, oiga, ¿sabe qué? Le vamos a ofrecer escuela gratis para todos los hijos de sus trabajadores. O le ofrecemos un curso para que sus trabajadores aprendan a leer y escribir. El patrón de fondo decía, no, no estoy ni ahí con que ellos aprendan a leer y escribir porque no les servía. Porque si esta gente aprendía a hacerlo, si aprendía a leer el diario, a ver qué es lo que querían los candidatos, iban a decir, oye, pero este candidato como que me sirve más a mí que al patrón. Voy a votar por este otro. Eso pasa. No le sirve al gobierno, a la gente de poder, que el resto de las personas se instruyan, que aprendan cosas. Y ahí es donde viene este libro de ejemplo, que también es una película, que se llama Fahrenheit 451. ¿Han escuchado hablar de este libro alguna vez? ¿O de esta película la han visto? ¿Y tú, Estefano, la conoces? Me suena el título, pero nunca lo he visto. Ya. ¿Y en la casa han escuchado de este libro? Es un libro bien antiguo, del 50 y algo, creo. No, por lo que Ya. Miren, les voy a contar más o menos de qué trata la historia de este libro. Les voy a decir en qué año se escribió para que se den cuenta que sí es bien antiguo. De 1953, ¿ven? Como yo les decía, de 53. Ahora, en este libro pasan hartas cosas bien interesantes. Primero, la gente está extremadamente amarrada a las pantallas y la tecnología. No quieren ver más allá de eso. Dentro de estas pantallas, que están en todos lados, se pasa mucha publicidad, se pasa mucho lo que dice el gobierno, y se pasa mucho algo que es una propaganda como del terror. Se anuncia constantemente que el país o la ciudad donde viven estas personas está en constante guerra con otros países. Constante guerra con otros países. Y se odian mucho. Ahora, dentro de estas cosas que están pasando, esta constante guerra, dentro de estos problemas que viven las personas, hay bomberos. Estos bomberos como el que está aquí en la imagen, pero no son bomberos como los que conocemos nosotros. Estos bomberos, en vez de usar agua, usan fuego. Ellos no apagan incendios, sino que los provocan. Ellos queman cosas. Bueno, un lanzallamas que tienen gigantes. ¿Pero qué es lo que queman? Estos bomberos se encargan de quemar libros. Buscan libros, buscan personas que hayan escondido libros y los queman. Toda la literatura está prohibida en este mundo. No se puede tener y no se puede leer y está penado por la ley con cárcel. ¿Qué pasa? Llega un momento en que nuestro protagonista, este tipo y su equipo encuentran a una señora que tenía muchos libros en la casa, sí, pero tenía una gran cantidad de libros. Y, obviamente, deben hacer lo que estos bomberos tenían que hacer y quemarlos todos los libros. Tratan de sacar a la señora de ahí para poder quemar los libros, pero ella se niega, se queda, abraza los libros y dice que si la van a quemar, o sea, si van a quemar sus libros, la tienen que quemar a ella con todo lo que tiene. La queman y la señora muere quemada, abrazada de los libros. Y esto como que provoca algo en el protagonista, provoca que él se cuestione lo que está haciendo y se diga, bueno, si esta señora murió por los libros, algo importante deben tener. Él jamás se lo había cuestionado. Él hacía lo que le decían, oye, tú quema todos los libros porque son malos. Nunca le dijeron por qué, pero él nunca lo cuestionó. En el momento que ve a esta mujer morir por los libros, se prende esa pregunta dentro de su mente. Y en uno u otro momento, logra adquirir un libro. Logra encontrar uno por ahí. Lo pasea por mucho tiempo, con mucho miedo. Lo esconde en la casa, lo mira, pero nunca lo lee. Hasta que llega un momento donde ya no puede más, lo abre y empieza a leer el libro. Y se da cuenta que no eran tan malos como le habían dicho. Se da cuenta que había mundos diferentes dentro de los libros, que hablaban de distintas cosas. Empieza a entrar en este mundo de la literatura,
hablar con otras personas que también leían aquí y por allá, y se da cuenta, al cuestionarlo todo, que no todo es como se lo plantean, que no existe la guerra, sino que está inventada por el gobierno para que la gente siga con miedo siempre, que la ciudad es más grande de lo que él piensa, que en los límites de la ciudad hay otras personas que también leen escondidas por ahí, que existen más libros, que no se han quemado todos como le habían dicho. Y empieza a escribir. Él empieza a escribir, empieza a crear un libro, empieza a pensar, a cuestionarse todo. Y este libro nos demuestra cómo es que uno, al leer o al abrir la mente hacia ciertas preguntas, al estar aprendiendo, se vuelve más inquisitivo, ¿ya? Empieza a cuestionarse todo lo que nos están diciendo y se vuelve una persona, claro, mucho más infeliz, porque el tipo se dio cuenta que estaba viviendo una mentira, que todo lo que había hecho hasta el momento era simplemente destruir libros que eran completamente inofensivos. Pero al fin era libre, ¿cierto? No seguía a este gobierno a ciegas, no andaba para allá, para acá como se lo habían ordenado. Esa es la gracia de un libro. De hecho, el régimen nazi también antiguamente se quemaban los libros, aquellos libros que no se compartían, por ejemplo, la ideología de ellos. Sí, todos los gobiernos totalitarios, como dice el tío Estefano, los nazis lo hicieron. Aquí en Chile también se quemaron muchos libros. Todos los regímenes totalitarios en el mundo, Norcorea también lo hace, China también lo hace, se han quemado y se han prohibido libros. Muchos. De hecho, en China hay libros que son ilegales de tener todavía. En Norcorea también hay cosas que son ilegales de leer. ¿Por qué? Porque pueden propagar ideas, como les dicen ellos, ideas peligrosas en la mente de las personas. Contra el régimen. No les sirve que la gente se cuestione un régimen, no. Tiene que aceptarlos a ojos cerrados. ¿Ya? Eso es lo importante. Ahora, chicos. Hay dos cosas que debemos tener en cuenta para nuestra pregunta esencial, para hacer un análisis. Cuando queremos analizar un libro, una canción, una película, lo que sea, debemos analizar esto desde dos lados diferentes. Primero, desde el plano de la enunciación y segundo, desde el plano del enunciado. Estos dos planos son importantes poder separarlos porque no podemos tener uno sin el otro. El plano de la enunciación, por una parte, es todo lo que envuelve al autor, ¿ya? Es el acto que utiliza la lengua para emitir un mensaje en un contexto determinado. Se manifiesta la posición del emisor frente al receptor en el espacio y el contexto temporal, lo que estaba viviendo esta persona que escribió el libro. Cuando hablamos del plano de la enunciación, es todo lo que rodea a nuestro autor para generar una obra literaria. Y el plano del enunciado, por otra parte, es simplemente lo que está ahí escrito. Es el libro como tal, sin tomar en cuenta a nuestro autor, sin tomar en cuenta lo que vivió, lo que sufrió, dónde estuvo, por dónde se movió, qué cosas les han pasado. En el plano del enunciado dejamos eso de lado. Te los explico con más detalle. Primero, cuando vemos una obra literaria, hay que entender por qué esa obra es así. ¿Por qué está escrita de esa forma? Tal vez con ese idioma, tal vez usa un castellano diferente al que nosotros hablamos hoy en día. Si ustedes llegan a leer El Quijote alguna vez en su vida, el Quijote original, está escrito súper extraño. El Amadís de Gaula también está escrito súper extraño. Hay palabras que no tienen H, tienen una F. ¿Ya? Hacer no se escribe hacer, se escribe facer. Claro, hay palabras que ahora escribimos con B y antes estaban escritas con V. Hay guiones que en vez de guiones son como doble coma. Hay cosas muy raras en esos libros
Pero debemos entender el fenómeno de la enunciación. Fueron escritos en 1816, 1812, entonces, más de 100 años hacia atrás, el español se escribía distinto. El autor de esta obra, cuando nosotros lo estamos viendo desde la enunciación, siempre se va a ver afectado por distintos factores. Todas las personas en la vida se ven afectados por factores diferentes, ya sea su sexo, su raza, su edad, su etnia, lo que sea. Los que hacen que vaya a tener variables en la percepción del mundo o en su percepción como artista. Un hombre no percibe igual el mundo a una mujer, ¿ya? Una persona que tiene otra preferencia sexual tampoco percibe el mundo igual a alguien que es normalmente heterosexual, por decirlo así. Todas las cosas que tenemos como personas, lo que nos forma, nos hace ver el mundo de manera distinta. El que se crió desde pequeño en una casa gigante, ¿cierto? Que tenía de jardín 3 canchas de fútbol y que tiene 4 casas de verano y que todas las vacaciones se van a otro país a pasarlo, va a ver el mundo de una forma muy distinta al que con suerte en las vacaciones lo pudieron llevar a Fantasilandia una vez. Es muy diferente y los papás ahorrando todo el año para llevarlos para Fantasilandia. Eso cambia cómo se ve la vida, cambia cómo se escribe un libro, cambia la forma que alguien va a tener de escribir o de percibir otras cosas. En algunos casos, esto influye mucho en la creación, la categorización del escritor o de la escritora. Puede ser un escritor homosexual, lo podemos clasificar de una forma, una escritora indígena de otra forma, un cuentista que es de vanguardia también de otra forma, alguien que empezó a escribir muy joven va a escribir muy distinto a alguien que empezó a escribir muy viejo. Tenemos 2 ejemplos súper claros. A ver, el tipo que escribió El Señor de los Anillos era bastante viejo cuando escribió El Señor de los Anillos, tenía como 60 y tantos años, y escribió un libro que hasta le hizo 2 idiomas específicos para su libro. Él creó un libro y creó 2 idiomas. Y tenemos al escritor de Eragon, que escribió un libro de 700 páginas cuando tenía 14 años. Y de ahí sacó 4 libros más y el último lo escribió como a los 21. Entonces ya estas 2 personas se escribían de formas muy distintas porque sus edades y los años en los que escribieron eran muy diferentes. Ahora la relación que tenga este sujeto con el entorno van a determinar las visiones de mundo que va a tener, la visión del autor, las que se proyectan en el texto literario. Esta visión de mundo se proyecta en el texto, de una manera discursiva, como metáforas, imágenes, ironías, tópicos, etc. Acá tenemos 2 ejemplos de libros que han sufrido por su época o que han sufrido por la contextualización de nuestro escritor, que han sufrido por la enunciación que se ha tenido. Primero, La cabaña del tío Tom. ¿Alguien conoce este libro? ¿Lo han escuchado? Ustedes son muy jóvenes todavía. La cabaña del tío Tom es un libro que antes se daba para el plan lector. Hace muchos años. Fue sacado del plan lector por ser extremadamente racista. Ya el libro es muy racista. Pero el libro es así porque fue escrito en 1850. Probablemente en toda la época de Digo el tiro, 1851. Todo bien. Entonces, claro, en 1850, los esclavos, el racismo, se miraba con otros ojos. No es como ahora en el 2020, 2021, que alguien juzga a otra persona por su color de piel y la gran mayoría de las personas le dicen, ¿qué te pasa? Así como, oye, eso no se hace, ¿qué onda? ¿Cierto? Antes era distinto. Se normalizaba esto, era algo normal. Por lo tanto, si bien debemos entender que sí, La cabaña del tío Tom es un texto donde hay muchas conductas racistas, no podemos juzgar el libro, no podemos decir, hay que censurarlo o hay que quemarlo,
porque es un producto de su época, debemos entenderlo como tal, debemos entenderlo, oye, este es un libro que yo, por leerlo, no me voy a convertir en racista, pero debo entender que fue escrito en 1850 y por eso tiene este estilo de tratar a las personas de color, a las personas negras. Lo mismo pasa con Walt Disney en algunas películas y lo mismo pasa con Tom y Jerry, un poco más famoso. Ya también la forma en que en Tom y Jerry se ve a las personas negras es bastante exagerada, es bastante estereotípica. Lo mismo que hacía Walt Disney, que toma a las personas negras muy, muy mal en algunas películas o algunos cortos. Pero estas empresas han hecho dos cosas distintas. Por un lado, Walt Disney decidió cerrar los ojos a la enunciación y eliminar todo esto. Los borró de las películas. A todas las personas negras que ellos tienen ahí, que son un poco como estereotipos racistas, Walt Disney los eliminó. ¿Ya? Dijo, no sé, que no quiero tratarlos mal, así que mejor que dejen de existir. Vamos a hacer como que nunca esto pasó. Eso no debería ser, ¿ya? Porque son cosas que pasaron, no podemos borrar la historia. Mientras que, ¿cómo se llama la empresa de Tom y Jerry? Warner Bros. Ya, MGM, que es de Warner Bros. Ahora. En vez de borrar todas estas imágenes de Tom y Jerry, porque la dueña de Tom y Jerry es un estereotipo, y para no eliminar a alguien importante de la obra, pusieron un comunicado adelante. Y el comunicado dice algo así como, entendemos como empresa que la forma en la que está ridiculizada una persona negra en esta caricatura no es correcta. Pero también entendemos que es un producto de la época. Por lo tanto, no cerraremos los ojos a lo que hicimos y hay que entenderlo como tal. Se dice, esto está mal, chicos, no debe seguirse haciendo, pero pasó, no vamos a hacer como que no pasó. Le ponemos el pecho a las balas como empresa y lo dejamos ahí. Solo pusieron este anuncio, que yo creo que es mucho mejor que hacer como que nada de esto hubiera pasado y negar que sí la embarraron en algún momento. Pero fue porque todo el mundo la embarraba así, ¿cierto? En esos años nadie iba a decir, oye, esto es racista, hay que sacarlo. Porque él iba a decir, ¿qué vaya a ser racista, tonto pavo? Y por otro lado, claro, tenemos a Pedro Lemebel en Tengo Miedo Torero. Sí, tiene una película, Tengo Miedo Torero. Lemebel, en sus obras, trata súper mal a Pinochet, trata súper mal a los militares y trata muy mal el régimen. En casi todos los libros del Lemebel, los militares son vistos como demonios, como malditos, y odia a Pinochet. ¿Por qué? Pedro Lemebel, es un escritor que es homosexual, y además de ser homosexual, es bastante queer, como dice él mismo, se define queer. Por lo tanto, es alguien que no se vestía de una forma común, podríamos decirlo así, ¿ya? Era bastante llamativo en su forma de vestir, se maquillaba mucho el tipo. Y por esto, en los años 70, era muy distinto al 2020, ¿ya? ¿Qué pasaría si aquí, en la sala, tenemos un compañero que tiene otra preferencia sexual a la nuestra, ¿ya? Que tiene otra forma de pensar o que se viste diferente? Yo creo que lo que la mayoría haría es saludarlo y él estaría sentado, él o ella o lo que sea, estaría sentado tranquilo en la sala. Nadie le diría nada por cómo piensa, por cómo se ve, por cómo se viste, y podría seguir su vida de forma común, con todo el respeto que necesita y merece. En el 70 no era así. Lemebel sufrió mucho durante la dictadura, sufrió mucho con los militares, sufrió mucho por sus libros, por su forma de pensar, y esto lo llevó a odiar ese régimen. Y eso se refleja en sus obras. Eso también es la enunciación. Lo que vive un autor se ve reflejado en sus obras, en cómo escribe y en las cosas que está escribiendo. Y luego tenemos que pasar a lo que es el enunciado, a lo que es la obra en sí. Cuando hablamos del enunciado, chicos, tenemos que dejar de lado a la persona que escribió la obra y ver la obra como un tal. No sé si a alguno de ustedes les ha pasado que les dicen, oye, escucha esta canción o ve esta película
Y generalmente uno puede decir, pero es que esa canción es del no sé cuánto, yo no escucho canciones de ese tipo. O no, es que esa película actúa Tom Cruise, me carga Tom Cruise, no quiero ver la película. ¿Les ha pasado alguna vez? ¿Al tío Estefano? Sí. ¿Y ustedes que no escuchan una canción porque viene de algún artista determinado? Me dicen, no, ese tipo no estoy ni ahí. ¿Sí? Ya. Eso es lo que nos pasa a la mayoría, ¿ya? Como que todos tenemos ciertos prejuicios hacia algún estilo, hacia algún actor, algún director, algún cantante, y este prejuicio nos lleva a dejar de lado las obras antes, incluso de escucharlas. Cuando hablamos del enunciado, es hacer algo que es complicado para la mayoría de las personas, es dejar de lado esto, es decir, mira, no me importa de quién sea, la voy a escuchar igual, y vamos a ver si es bueno o es malo. Vamos a ver qué tal está la obra como obra. Esto quiere decir que no nos tiene que importar cuándo, no nos tiene que importar quién escribió la obra, sino que lo que interesa es observar el texto como tal. Hay que reconocer ciertos procedimientos, ciertos recursos de escritura. Mediante estos recursos se va a representar el mundo de forma estética. Esto pasa mucho con los candidatos a presidente. Hay gente que, o entre los mismos candidatos, que no escuchan las propuestas de otros, simplemente no, porque este tipo no piensa escuchar nada de él. Isquia Sitges, ¿conocen a Isquia Sitges? Tuvo un problema hace poco, ¿estabas enterado, Estefan? No. Porque salió en una foto con Cast. En una foto con Cast. Y la gente dijo, Isquia se pasó a la derecha, ahora es derechista, ¿qué le pasa? Siendo que hace 2 semanas decían que era súper comunista, ahora es de derecha. ¿Y qué pasa? Que ella, como es una parte importante de lo que es el Ministerio de Salud, se reunió con todos los candidatos, para evaluar qué es lo que cada candidato tiene pensado hacer en cuanto a salud, qué es lo que proponen. Y dijo, oye, ¿sabes qué? Cast no es mi candidato para nada, pero lo que él propone en salud está muy bueno. Eso es ver el enunciado, decir, oye, este tipo no me cae bien, no creo que, no votaría por él, pero lo que dice en salud está excelente, ¿ya? Como ver otro candidato y decir, oye, este tipo no, para mí no, pero, oye, lo que dice de educación está excelente, así que me parece que está muy bien igual, no votaría por él, pero está bien. Es no rechazar una idea, no rechazar un pensamiento o una forma de escribir solo por donde viene. Eso no hay que hacerlo, hay que ver el texto como tal, las propuestas como tal, ¿qué es lo que me dice? Sacarse los prejuicios. Eso, hay que sacarse los prejuicios, como dice el tío Estefan. En síntesis, nosotros entendemos por obra literaria que es un tipo de arte, o sea, es una forma de representación ficticia de una realidad que se expresa a través de la palabra, y ya sea que se esté expresando por un mensaje oral o por un mensaje escrito, ¿ya? Esto de acá, que venía después, era un pequeño repaso de los géneros que ya vimos en el año, ¿ya? Lo vamos a dejar ahí, lo voy a pasar rapidín para dar el tiempo de la pregunta esencial, explicarle que puedan buscar algo ahí. Hablamos del género narrativo durante este año, mencionamos que era todo lo que se trata de nuestra historia, de los cuentos, de los libros, un discurso que configura este mundo ficticio y nos trata de contar historias. El género lírico, que hablaba de poemas, donde venía la función emotiva, donde nuestros autores trataban de expresar sus sentimientos más profundos. El género dramático, que fue uno de los últimos que tratamos, donde vimos distintas obras de teatro. Vimos aquí Las Niñas Arañas, algunos leyeron el guión o parte del guión, y también exploramos el mundo del género dramático, ¿ya? Y los temas y tópicos, que era lo que siempre se repite. Chicos, la pregunta esencial de esta semana trata de lo siguiente. Trata de nuestra enunciación, o de la enunciación de las personas que escriben, que actúan, que generan música, que generan alguna película. ¿Qué tienen que hacer ustedes? Deben buscar un autor, puede ser un autor de libro, puede ser un poeta, puede ser un director de cine, puede ser incluso un músico. Eligen el que ustedes quieran
Y luego van a explicar qué elementos de esta situación comunicativa, de la enunciación, afectan su contexto de vida, su situación social, su cultura, su etnia, qué es lo que está interviniendo en su producción literaria. Me explico. Podemos tomar, como yo les dije, a Lemebel, ¿cierto? Vamos a decir cuándo nació Lemebel, cuándo estuvo escribiendo, a lo mejor cuáles son sus distintos libros y por qué, o qué le ha pasado que él escribe de esta forma. Tal vez fue detenido, tal vez le pasó algo en dictadura. Profe, yo estoy haciendo de Gabriela Mistral. Ya, está bien, también. Gabriela Mistral, como muchas mujeres que escribieron durante esos años, eran súper miradas en menos. Entonces, en esos años decían, no, pero Gabriela Mistral, mira si tenemos a Pablo Neruda, ¿para qué vamos a estar leyendo a Gabriela Mistral? ¿Cierto? Claro, en Neruda es hombre, lo pescaban más. Hay muchas mujeres que le pasaron eso. Y hasta lo... Sí, también por esa parte puedes hablar, Scarlett, para que lo tengas presente. Mira, un compañero de otro curso lo hizo sobre J.K. Rowling. Y lo que pasó es que uno se da cuenta que incluso en estos años no deja de pasar eso que le pasaba a Gabriela Mistral. A Rowling no la dejaron firmar con su nombre completo. Tuvo que poner JK para que la gente no supiera que era mujer. Porque le dijeron, oye, si saben que eres mujer no te van a leer. No les gustan las mujeres que escriben. Ana Frank, puede ser. Claro, Ana Frank, que no la tuvo muy fácil, la verdad, para escribir lo que está escribiendo. Cantantes, si quieren hablar de cantantes, bueno, Residente, que también ha tenido una vida dura. Víctor Jara. Víctor Jara, sí, que también le pasaron cosas un poquito acuáticas. Violeta Parra, que también fue. Sí, Violeta Parra, que tenía depresión. Marcianeque. No, más que Expulsada de la clase. No. También Marcianeque no creo que haya tenido una vida muy fácil. Quizás el contexto social en que ese claro, el contexto social que él tiene. Es que ahí lo podemos entender. ¿Por qué ahora se compró ese Porsche? ¿Por qué anda ostentando tanto? Puede ser por el contexto social que él tenía. Sí, amigo. Lo importante, chiquillos, quizás, mira, una pequeña biografía, pero que toque todo este tipo de temática, ¿ya? Eso. Dar una pequeña biografía de nuestros autores, pero ojalá que no sea alguien que ustedes escriban, no, sabes que a él le fue bien, escribió el primer libro, ganó 37 millones, nunca le pasó nada malo en la vida, es el hombre más feliz del mundo. ¿Ya? Tratar de buscar algo que haya hecho que este personaje haya escrito. A lo mejor le rechazaron el libro 50 veces. Sobre todo el contexto en el cual se desarrolló. Se pueden poner así cosas donde vivía ella, donde escribió su primer libro, esas cosas. Sí, también, todas esas cosas que van dentro de su biografía, para entenderlo un poquito más, para conocer más sobre estos autores, o cantantes, o directores, o artistas, dibujantes, si quieren hacerlo de un dibujante también sirve.